Nuestra convocatoria. Nuevamente, pues los afectados de COSAVI nos hacemos presentes a un lugar histórico, a la Catedral Metropolitana, donde descansan los restos del salvadoreño más universal de este país y donde a las 10 de la mañana pues vamos a ofrecer una misa, ¿verdad?, en nombre de los afectados y de los 5 fallecidos que lamentablemente ya contabilizamos. Vamos a hacer una visita a la cripta para pedirle al obispo mártir que ilumine la mente cerrada de los funcionarios de gobierno que no nos quieren resolver nuestra situación. Al mismo tiempo, pues hemos decidido, ¿verdad?, venir este día a la cripta en el marco del magnicidio del obispo mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y al mismo tiempo sumarnos como afectados de COSAVI, ¿verdad?, a otra gran problemática que va a adolecer el país, como lo es la minería metálica. Entonces, desde esa perspectiva hoy, ¿verdad?, queremos decirle a los medios que el Fondo Monetario Internacional ha publicado el informe 2024 sobre la realidad económica, social y política del país. El Fondo Monetario tuvo a bien incluirnos en un cuarto de página. El fondo ha señalado que el caso COSAVI es un ejemplo de las graves debilidades que el sistema financiero de este país tiene, y eso nos llena de optimismo a los afectados. Creemos que si el fondo decidió incluir el caso COSAVI en este informe, es porque hay esperanza de que pueda ser considerado nuestro caso como un indicador de cumplimiento. Y ya no solo un indicador de cumplimiento del caso COSAVI, sino que un indicador de la grave crisis del sistema financiero cooperativo. Ya son más de 10 cooperativas las que están enfrentando el mismo problema que nosotros tenemos. Ya podemos hablar de Acomatic, de Acotemic, de Acal, de Fundecrédito, ya se empieza a hablar de Coaspae, el mismo COSAVI, ACOBI, es decir, todo el sistema financiero cooperativo ha comenzado a colapsar. Entonces nos da esperanza que el fondo nos incluyó, ¿verdad? Queremos creer nosotros, y nosotros así queremos transmitirle a los otros socios de otras cooperativas, que nuestro caso se convierta en un caso de todo el sistema financiero cooperativo. Así es de que nos llena de mucha satisfacción pues que el fondo tuvo a bien incluirnos. Vamos a enviar una tercera nota al Fondo Monetario Internacional, insistiéndole sobre la necesidad de que el fondo observe la crisis del sistema financiero en general y la crisis del sistema financiero cooperativo. En el caso de la minería, pues desde el principio hemos dicho que también nos oponemos. Fuimos el primer grupo social que se tomó la BINAE. Y ahora nos causa mucha satisfacción venir a acompañar a otras organizaciones sociales que también se están tomando la BINAE. Y decirle desde ese lugar simbólico para el gobierno, decirle al mundo que estamos en contra de la minería metálica. Así es de que vamos a acompañar un rato a los amigos, ¿verdad?, que han convocado la actividad de la minería. Luego a las 10 los afectados tenemos una misa, ¿verdad?, en nombre de todos los afectados, de las 5 víctimas que lamentablemente ya contabilizamos. Y como repito, ¿verdad?, pidiéndole a Monseñor Romero que sea luz en este túnel de oscuridad en el que lamentablemente estamos los afectados, pidiéndole a Monseñor Romero que ilumine mentes cerradas que no quieren entender, ¿verdad?, que la minería, nuestro problema, los graves despidos de empleados públicos, la falta de empleo y otros problemas que están aquejando al país no se resuelven con cadenas nacionales cenando con el gran poder económico de Centroamérica. ¿Por qué considera usted que se va deteriorando el sistema cooperativo del país? ¿Qué hay de trasfondo? Bueno, el mismo préstamo es la primera señal de la grave crisis del sistema financiero. Así muy brevemente, la banca privada, el Estado obliga a la banca a comprar deuda de corto plazo. Es tal el nivel de endeudamiento que ya no puede la banca seguirle prestando dinero al gobierno. Hacen la reforma a pensiones precisamente para sustraer dinero del Fondo de los Trabajadores. La reforma, el fondo de pensiones ya también entró en crisis y probablemente algún asesor le dijo al gobierno, mire, ahí está el dinero del sistema financiero cooperativo, caigámosle encima. El cooperativismo ha sobrevivido y ha existido durante más de 60 años en el país, y aún con defectos, debilidades, obstáculos, el sistema había funcionado. Lamentablemente solo se apareció este gobierno y más de 160 cooperativas han entrado en crisis. Entonces probablemente, ¿verdad?, la crisis de liquidez del sistema financiero, la crisis del sistema de pensiones y ahora la crisis del sistema financiero cooperativo es lo que ha obligado al gobierno a echarse para atrás con el Bitcoin, cerrar instituciones públicas, porque esos son los condicionantes que el fondo puso para poder accesar al préstamo.
¿Se ha alertado al resto de cooperativas de lo que podría pasar? Bueno, nosotros desde que nuestro caso se hizo público lo hemos insistido. El caso COSAVI iba a generar un efecto cascada, que ya se está generando. Lamentablemente, pues no ha sido posible, ¿verdad? Poder contactar a todos los compañeros. Tenemos afectados de COSAVI que están en otras cooperativas que ya tienen problemas. Eso nos ha permitido acercarnos a algunos. Pero no hemos descartado la posibilidad, ¿verdad?, de tener una reunión con las cooperativas más fuertes del país, llámese Comédica, llámese Coaspae, COSAVI, ACOVI y todas otras cooperativas que estén presentando problemas, porque solo unidos vamos a poder resolver y detener este grave problema que Solo tenemos. de COSAVI, ¿como de cuánto dinero están hablando ustedes que deben de recuperar en masa aproximadamente? Bueno, según los estados financieros, COSAVI era una empresa de cerca de 300 millones de dólares. La misma superintendenta en la única conferencia de prensa que ha dado dijo que no nos preocupáramos, que habían cerca de 230 millones en activos para respondernos a los afectados. Lamentablemente, el 1 de marzo de este año cumplimos un año de la intervención ilegal, abusiva y arbitraria de la superintendencia y apenas vamos por una capa de 35 mil dólares. Aquí tenemos socios que tienen 250 mil hasta $1 millón. En un año apenas hemos avanzado 35 mil dólares. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo dinero, a la cooperativa entran cerca de 5 millones de dólares solo en intereses de los préstamos? A un año ya van 60 millones, ya casi es el doble de lo defalcado. La pregunta aquí es, si el gobierno está haciendo bien las cosas, lo está haciendo de manera transparente, ¿por qué no le da una conferencia de prensa a los medios? ¿Por qué no muestra datos? ¿Por qué no quiere recibir a los afectados? Entonces, a mí no me cabe la menor duda que la injerencia de la superintendencia tiene por objeto borrar toda evidencia que la clase política metió las manos en la cooperativa. Y con respecto a los gobiernos locales que habían hecho préstamos, no sabe como cuánto ascendía. Bueno, el viernes fuimos al Ministerio de Hacienda, el viernes pasado, precisamente porque muchas municipalidades hicieron préstamos millonarios a COSAVI. Muchas de ellas ponían el FODES en garantía. Desaparece el FODES, no sabemos qué garantías pusieron. Con el agravante que muchas de esas municipalidades hoy ya no existen, hoy son distritos. No sabemos si la municipalidad que absorbe los distritos va a pagar los compromisos o lo va a hacer el Ministerio de Hacienda. Entonces, por eso fuimos el viernes al ministerio, ¿verdad?, a preguntarle al ministro si es la cartera de Estado, ¿verdad?, que maneja el presupuesto general de la Nación, quien está honrando los compromisos de las municipalidades. Si pudiéramos hacer a esta altura que ya el Fondo Monetario ha entrado, ¿cuál sería el mensaje al Fondo Monetario en función de que ha pedido un primer informe en 3 meses? ¿Ustedes tendrían algún mensaje para el Fondo Monetario? Bueno, el gobierno va a enviar su primer informe en 3 meses. Creería yo que organizaciones de la sociedad civil también lo van a hacer. Nosotros como afectados también vamos a enviar un informe en nuestro caso, que ya llevamos un año, que no se nos recibe, el presidente no nos ha recibido, la Asamblea Legislativa 4 veces nos ha tirado la puerta en la cara, ninguna institución del Estado nos atiende. Hoy fuimos donde el ministro de Hacienda, hemos ido donde el comisionado presidencial de Derechos Humanos por los 5 muertos y ninguna institución del Estado nos quiere recibir. Entonces eso se lo vamos a hacer saber al Fondo Monetario. Ok, su nombre, por favor. Con José Ortiz, vicepresidente y vocero de los afectados. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pregunta, por favor. Julio. Estamos nosotros dispuestos. Julio, ¿qué? Para la foto. Sí. ¿Alguna otra pregunta que quiera Bueno, quizás hacer? Diga. hablar un poco, ustedes están pidiendo, ¿cómo se llama?, respecto a la minería metálica, que se excomulgue a todas esas personas que han votado y que si nos pueden contar un poco más de ese movimiento y esa decisión. Sí, o sea, nosotros estamos pidiendo eso como afectados de COSAVI porque creemos de que, como dice el rótulo, la mina no solo contamina, sino de que también mata. La Iglesia Católica está en contra del asesinato, en contra del exterminio y lo que está haciendo, lo que va a hacer la minería metálica en el país, si es que ya no lo está haciendo, si es que no están funcionando en estos momentos ya las minas, es contaminar los mantos acuíferos. El Salvador es un país de 21,000 kilómetros cuadrados y sus mayores mantos acuíferos están en esas zonas, inclusive pues donde está la minería. Eso no hay un mecanismo para que pueda esas aguas contaminadas eliminarlas. No hay ningún mecanismo en el mundo que pueda eliminar las aguas contaminadas que dan la mina. Por eso nosotros pensamos de que es un genocidio que se está haciendo con el pueblo salvadoreño y más que todo con las familias que están
directamente asentadas en esas minas. Por eso consideramos nosotros de que sí es necesario que la Iglesia se pronuncie y que se pronuncie de una manera contundente, rechazando la minería en un país como el Pulgarcito de América, de 21.000 kilómetros cuadrados.